handiegia aurrera asazu zagenu izanen ikun bizi grinean ez bagenu arnasi haio ez baginen ez bagenu kalean azaldu ez balira ez balik borobila munduko lurrira Kiko bagegia batez ateari las gente que circula batera kalpari Neguak ernaldu du aritzen herria Nezoratu da horren oparo urria Estuvimos hace un año casi en el Parlamento en Bruselas y desde luego que tuvimos relaciones, compartimos nuestro relato y de nuevo volvemos aquí para poder contar cómo estamos viviendo. De estos 7 chavales, 4 están un mes en diferentes cárceles del Estado español y actualmente 3 siguen presos al día de hoy. La solidaridad, nosotros desde el principio hemos denunciado. Einfach weitergehen, am schlimmsten Fall. Muchas gracias a todos y a todas. Poder hablar en 5 minutos hablé yo ayer con mi hijo, generalmente hablo los lunes y los miércoles. Bueno, es terrible. Vamos a hablar un poco, va a haber la posibilidad de poder exponer de manera más amplia, pero bueno, haré rápidamente los 5 minutos. En octubre del 2016, lo que fue una pelea de bar a altas horas de la mañana y con presencia de alcohol en un grupo de jóvenes, en que estos 3 jóvenes eran, en que entre esos jóvenes también habían 2 guardias civiles y sus parejas, pues de esa desafortunada de esa situación, porque no la compartimos, que con un resultado máximo de heridas que fue un tobillo roto y algunos hematomas, y que esto está concretado por los partes médicos, no es porque lo diga yo, porque yo quisiera que fueran esas consecuencias, pues nos encontramos con que COVITE, la asociación, la coordinadora de víctimas de terrorismo, realiza una denuncia a los 4 días y lo que era un delito común como cualquiera de los pueblos que puede ocurrir a lo largo del Estado español, pues en Alsasua se convierte en un delito de terrorismo e incitación al odio. Y esto nos lleva a un calvario que no vemos fin, a un terrible sufrimiento. El 14 de noviembre son detenidos 7 jóvenes sin orden judicial por iniciativa de la Guardia Civil, ingresan en prisión 7. Posteriormente, uno de ellos también, que era mi hijo, se presentó el mismo día 14 y ingresan en prisión. 4 van a estar durante un mes y 3 siguen en prisión en Extremera, Aranjuez y Navalcarnero desde entonces. Están alejados, dispersados y en régimen FIES. El régimen FIES es el que se les está aplicando porque son terroristas, según ellos. Y eso supone que en la conculcación de derechos como presos también, pues se va concretando día a día. Las peticiones fiscales son una barbaridad. Quieren acabar con la vida de nuestros hijos e hijas. Piden 12 años y medio para Ainara, 50 años para otros 5 y 62 años para Ollán. Es una barbaridad. 375 años para acabar con la vida de 8 jóvenes. Sentimos estupor ante estas peticiones. La desproporción entre los hechos y las consecuencias penales han provocado una gran respuesta social e institucional. Y realmente la solidaridad que estamos teniendo es francamente, no sabemos cómo agradecer. Con respecto al juicio que se celebró en abril, hemos vivido una gran desprotección previa y durante el juicio. El peso de la Guardia Civil se constata en todo el proceso y pone en duda la garantía de la imparcialidad.
Por parte de las acusaciones se ha tratado de amplificar tanto los daños sufridos por los guardias civiles como sus acompañantes, no probados por partes médicos, como para plantear que estos hechos ya estaban planificados y que tenían una estrategia, con un fin, que es la de fundamentar los hechos como consistentes de un delito de terrorismo. Están volviendo a intereses concretos en el Estado español para decir otra vez que ETA está presente, que todo es ETA, y que nuestros hijos en una pelea de bar, los que estuvieron, que no se ha podido probar, además seguían una estrategia de ETA, según dicen. Y estamos así. Han creado un nuevo concepto que es el concepto de terrorismo de baja intensidad, muy peligroso, porque ahora somos nosotras, pero mañana o pasado mañana puede ser cualquiera. Por ir finalizando, decir también que además de nuestros hijos que están en la cárcel, hay otros 5 jóvenes, Ainara, Iñaki, Jona, Narach y Tulen, que están esperando sentencia en casa sin poder proyectar sus vidas. Llevamos recorriendo 290.000 kilómetros desde que comenzó este calvario. En el 2016, en unas jornadas en Barcelona, me tocó comentar que está ya estadísticamente también comprobado que por cuanto en proporción a los kilómetros que recorremos hay una probabilidad tal de tener un accidente. Bueno, pues yo hablé de eso y nos tocó el accidente el 29 de junio. Mi familia, mis padres, por cuanto en proporción a los kilómetros que recorremos hay una probabilidad tal de tener un accidente. Bueno, pues yo hablé de eso y nos tocó el accidente el 29 de junio. Mi familia, mis padres, rondando los 82 años, tuvieron un accidente cuando volvían de visitar a Du. Entonces, además de tenerles secuestrados, tenemos peligro de morir por ir a visitar a nuestros familiares. Llevamos recorrido 290.000 kilómetros, poniendo en riesgo de vidas de familiares y amigos y amigas todos los fines de semana. El coste económico solamente por los recorridos ya llevamos 70.000 euros. Necesitamos que finalice este mal sueño, que se dé una sentencia con parámetros de justicia y no olvidemos que Amnistía Internacional y Fairtrace también en sus informes están solicitando y planteando lo mismo. Y esto sería, por grandes rasgos, nuestra situación. Solicitamos justicia y necesitamos que nuestros hijos vuelvan a casa. Bueno, hemen gaude Estrasburgoko parlamentuan, bi egunetan egon gara eta gure balorazioa oso baikorra eta positibo izaten ari da. Benetan egon gara jende desberdinekin, gure gaia zabaldu dugu eta politikoki Europan gure injustizia zabaldu dugu. Bueno, de toda esta visita aquí a Estrasburgo, que ya se han explicado, primero Josu y luego Bel, yo también querría destacar el interés que ha mostrado Cornelia Herbes en llevar el tema de Altsasu a la Comisión de Justicia y Libertades y temas de Interior, con lo cual esto todavía esperemos que tenga más recorrido, esperemos que siga trabajando el Parlamento Europeo con nuestro tema y con todas las injusticias que se están produciendo. No nos queda otra que pedir que no se olviden de nuestras injusticias, en ello estamos encantadas y encantados. Y claramente decir también que tejer solidaridad es importante, eso es lo que hemos estado haciendo durante 1 año y medio y aquí también hemos seguido tejiendo esa solidaridad necesaria para salir adelante en nuestros casos. La gente cuando nos escucha empatiza absolutamente, es una cuestión de que nos dejen difundir el mensaje. Nadie que ha visto las pruebas y ha escuchado nuestro mensaje ha podido ser capaz de decirnos que no nos cree o que nuestra motivación no es suficiente.